Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 8 del 1 al 11. La sabiduría está gritando, la prudencia levanta su voz sobre los promontorios junto al camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, y a la entrada de los patios está pregonando: a vosotros hombres os llamo, dirijo mi voz a los humanos, inexpertos, adquirid prudencia, y vosotros necios sed sensatos. Escuchad pues, yo voy a exponer normas de conducta, voy a abrir mis labios con sinceridad, mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todos mis discursos son ecuánimes, ninguno es hipócrita ni retorcido, todos son claros para el inteligente y rectos para los que tienen conocimiento. Acepta mi instrucción antes que plata y el conocimiento antes que oro puro, pues la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar. Bienvenidos al episodio 482, estamos en el día 20 de Heidegger y les dejo con el audio. Nos vemos el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo, felices fiestas y hasta el día de mañana, cuídense. Protocolo de un seminario sobre la conferencia Tiempo y Ser. A manera de introducción, se dieron unas cuantas indicaciones que pudieran servir a una mejor comprensión y con ello a una caracterización y elaboración preliminares del pro de la conferencia pósito del seminario. En estas indicaciones se tocaron ya cuestiones y temas de los que en parte se habló expresamente en las subsiguientes sesiones, pero que también en parte determinaron desde el trasfondo la marcha del seminario. Mas, por la peculiar condición de lo que en él había de venir a la palabra, este seminario representaba una tentativa. Difería esencialmente de las prácticas de seminario que había mantenido Heidegger en el curso de su actividad docente, una diferencia que salta ya externamente a la vista por el hecho de que la fuente de meditación del seminario no fue un texto de la tradición metafísica, sino uno del propio Heidegger. Al acometer el intento de comentar verbalmente lo dicho en la conferencia, se afrontó un riesgo todavía mayor del que ésta misma llevaba consigo. Es el riesgo que se asume al hablar en proposiciones enunciativas de algo respecto, de lo cual semejante modo de decir es esencialmente inadecuado. Conviene por otra parte reparar en que no se trata de meros enunciados, sino de un responder, preparado por preguntas, que intenta adecuarse a la índole de la cosa en cuestión. En todo ello, enunciados, preguntas y respuestas, se presupone la experiencia de la cosa misma. La dimensión tentativa del seminario era por tanto doble. Por una parte, quisiera mostrar mediante señas una cosa que se resiste de suyo al enunciar comunicativo. Por otra, era forzoso abordar, partiendo de una experiencia, el intento de preparar en los participantes la propia experiencia de lo dicho, la experiencia de algo que no se deja traer a la plena luz del día. El intento, por tanto, de hablar de algo que no está hecho a medida del conocimiento, ni tampoco puede ser, empero, transmitido a base de preguntas, sino que mucho más bien precisa ser experienciado. El intento de hablar de ello con la intención de preparar tal experiencia constituyó esencialmente el riesgo asumido en este seminario. El propósito del seminario se determinó si tal interés era traer a la mirada, indicando que suprime el contenido global de la conferencia, su intención básica, así como también la relación que guarda la conferencia con el pensar de Heidegger. Se planteó además la tarea de aclararse sobre la situación de la filosofía en la época actual, en una época pues en la que existe el pensar de Heidegger, y que por otra parte puede ser caracterizada por la desaparición de la filosofía. Esta desaparición muestra en sí un abanico de semblantes. Mientras se entienda a la metafísica lo soa, es indicio de tal desaparición sea ya la cosa de la metafísica, bajo el rótulo de fi el que la cosa del pensar, no con respecto a la cual, presumiblemente, la propia metapsica persiste. Visibles se han tomado ya las manifestaciones sustitutivas de la filosofía, sus posibilidades de evasión. Por una parte, la mera interpretación de textos tradicionales de la filosofía,
la reelaboración y el desguace de la metapsica. Por otra, el desplazamiento de la filosofía a la lógica, logística, a la psicología y a la sociología, en suma a la antropología. En este seminario fue menester dar por supuesto el conocimiento y la experiencia de la historia de la metafísica, pues no se disponía de la oportunidad de hacer referencia explícita de los nexos históricos ni de las posiciones metafísicas particulares. La única excepción fue Hegel, al que se trató con detención y propiedad, y ello por el hecho, digno de nota, de que cada vez más y de las más distintas maneras, el pensar de Heidegger ha sido comparado con el hegeliano. Aun cuando Hegel se encuentra en cierta manera más alejado, según la cosa, de la empresa heideggeriana que toda otra posición metafísica, se nos impone casi irresistiblemente, sin embargo, la apariencia de una identidad y por ende la posibilidad de se comparar ambas posiciones. ¿En qué medida? ¿Qué significa el despliegue especulativo del ser, o objeto, en el septo? ¿Cómo se mantiene aquí el ser como presencia? Porque guarda con él correspondencia el pensamiento como dialéctica especulativa. Así pues, al dirigir retrospectivamente nuestra mirada a la dilucidación hegeliana del ser, con la intención de ver más claro el camino propio de Heidegger y de comprender el pensar de éste, se hace perentorio trazar una línea de demarcación respecto de Hegel que no se limite a negar que ambos pensamientos son semejantes, sino que busque son de que así nos lo parezca. 47. Alumbrar la Ra. Tras estas advertencias iniciales sobre el seminario, su peculiar modalidad, su propósito y el dar por supuesto el conocimiento de la metapsica, se procedió a abordar la conferencia misma. Una descripción de la inarcha de esta sirvió para visualizar el lugar que ocupa en el conjunto global de las preocupaciones de Heidegger. La conferencia titulada Tiempo y Ser pregunta primero por lo propio del ser y luego por lo propio del tiempo. Con ello se muestra que ni el ser ni el tiempo son. De esta manera queda franco el tránsito al se da. El se da es primero dilucidado por referencia al dar y luego por referencia interpretado como el acaecimiento al se o ello que da. Este es impropicio, dicho sumariamente. Partiendo de ser y tiempo y pasando por lo propio de tiempo y ser, la conferencia arriba al ser o ello que da, y de este al acaecimiento apropiador. Con la natural reserva pudiera decirse que la conferencia T, el movimiento y el cambio del pensar heideggeriano repi desde ser y tiempo al posterior decir del acaecimiento apropiador. ¿Qué sucede en este movimiento? ¿Cómo se perfila el cambio del preguntar y el responder que ha acontecido en el pensar de Heidegger? Ser y tiempo es el intento de una interpretación del ser sobre el horizonte trascendental del tiempo. ¿Qué quiere decir aquí trascendental? No la objetividad de un objeto de la experiencia, en tanto que constituido en la conciencia, sino el ámbito de proyecto, divisado desde el esclarecimiento del estar ahí para la determinación del ser, es decir, del estar presente como tal. El hasta ahora impensado sentido del tiempo que yace en el ser como estar presente es retrotraído en la conferencia Tiempo y Ser a una relación más originaria. El hablar de algo más originario da fácilmente malentendidos, lugar a. Pero aunque dejemos por de pronto sin determinar cómo hay que entender este más originario, y esto quiere decir cómo no entenderlo, sigue estando. El pensar, y ciertamente sin embargo, tanto en la conferencia fuera de duda que misma como en la totalidad del camino de Heidegger, tiene el carácter de un retroceso. Este es el paso tras atrás. La pluralidad de significados presión resta por considerar. Necesario de esta se hace dilucidar el hacia dónde y el cómo en el discurso del atrás. Pero entonces cabe plantear la cuestión de si y cómo tal retroceso, que constituye la manera o el estilo de moverse de este pensar, viene a encajar con la circunstancia de que el acaecimiento apropiador, cabalmente considerado como tal y no solo como destinar, sea la retirada. Se muestra ya el carácter de retirada en la problemática y Tietenempo. Para verlo, es menester de esta obra, y en particular percatarse de la significación en la pregunta por el sentido en ser y tiempo, sobre el sentido de ser del sencillo propósito que tiene el tiempo del ser. El tiempo que es interpelado del ser no es de suyo ninguna respuesta, ningún término último del preguntar, sino solo el nombrar de una pregunta. El nombre tiempo nombra preliminar o anticipadamente lo que luego fue denominado la verdad del ser.
La exégesis del tiempo apunta a ración de la temporalidad, primero al carácter de la tempo del estar humano, a lo extático, que contiene ya en sí, sin que esta condición de la cosa sea nombrada expresamente en la parte de ser y tiempo que alcanzó a ser publicada. Ser y tiempo, E28, una referencia a la verdad, al esclarecimiento, al desocultamiento del ser quaser. Por tanto, ya en ser y tiempo, si bien aquí la exégesis del tiempo estaba restringida a la temporalidad del estar humano, y en nada se habla del carácter temporal del ser, mientras que por el contrario, en la conferencia Tiempo y Ser, es intencionalmente omitido el papel de la esencia del hombre para el esclarecimiento del ser. Es arrancado en bloque que el tiempo a la comprensión ordinaria, merced a la referencia a las 60 Memen1 Ulol y al estar presente, es importante, cobrando así un nuevo sentido. Por consiguiente, evitar, tanto en Tiempo y Ser, donde ello se lleva expresamente a cabo, como también en Ser y Tiempo, donde más bien late en el movimiento y en la finalidad implícita, la limitación además de alcance que pudiera reside en el rótulo tiempo, en Ser y Tiempo por referencia a residir y de el tiempo es ya pensado desde la oboya griega. Si así resulta con el tiempo, al que se interpela como el horizonte trascendental del ser, ¿cómo se deja entonces caracterizar experiencia fundamental que guía al enfoque la básico de ser y tiempo? Se deja mostrar ya en ella un carácter riencia que intenta expresarse que en el planteamiento por primera de retirada trascendental. La expevez en ser y tiempo, y hablar en cierta manera el lenguaje de la pregunta a una idea de la metafísica, es que en la metafísica, globalmente considerada, el ser de lo ente fue, ciertamente, pensado y traído a concepto, y con ello fue también hecha visible la verdad del ser, pero que en todas las manifestaciones ser su verdad como tal nunca vino al lenguaje, sino que permaneció olvidada. La experiencia fundamental de ser y tiempo es por ello la del olvido del ser. Pero olvido quiere decir aquí en sentido griego, ocultamiento y ocultarse. El olvido del ser, que se muestra como un no pensar en la verdad del ser, puede fácilmente ser interpretado y malentendido como una negligencia del pensar hasta nuestros días. En todo caso, como algo a lo que se pone fin mediante la pregunta expresamente asumida y formulada por ser sentido, es decir, por la verdad del ser. El pensar de Heidegger pudiera ser entendido hay ser y tiempo, o parece invitar a ello, como la preparación y apertura del fundamento sobre el cual reposaba toda metapsíquica, como sobre una base que le sé fuese inaccesible, y ciertamente de manera que, merced a tal apertura, fuese cancelado el olvido del ser hasta hoy. En todo caso es importante advertir, para la recta comprensión, que el llamado no pensar hasta hoy no es ninguna negligencia, sino que hay que pensarlo como consecuencia del ocultarse de ser el ser. El ocultamiento del ser pertenece, como privación de éste, al esclarecimiento del ser. El olvido del ser, que constituye la esencia de la metapsíquica y que fuese el impulso de ser y rienspo, pertenece a la esencia del ser mismo. Con ello se plantea para un pensar en el ser la tarea de pensar a este último de manera que le pertenezca esencialmente el olvido. El pensar que despunta con ser y tiempo es en consecuencia, por una parte, el despertar desde el olvido del ser, en donde despertar ha de ser entendido como un acordarse de algo que aún no fue pensado. Mas, como tal, despertar no es dicho pensar, por otra parte, ninguna cancelación del olvido del ser, sino el instalarse en el persistiendo en él. Así el despertar desde y para el olvido del ser es un abrir los ojos, un desvelab en el acaecimiento propicio. Solo en el pensar en el ser mismo, en el acaecimiento propicio, es experienciable como tal el olvido del ser. El carácter de este pensar fue en múltiples ocasiones descrito como paso atrás. A este se le entiende primero como un desde y un hacia. Así el pensar de Heidegger sería el movimiento desde la apertura del ente hacia la apertura como tal, que queda oculta en el ente abierto. Sin embargo, en el título paso atrás es pensada aún otra cosa. El paso atrás retrocede ante, cobra distancia respecto de ser lo que ha de advenir. El ganar la distancia es un alejamiento, la libre donación del acercarse de lo que hay que pensar.